Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a otro nuevo episodio que vamos a tener cosas muy interesantes, cosas muy buenas. Bueno, que sí que va a ser un poco complicado porque, a ver, vamos a traer y, bueno, en cierta manera traemos una información que quizás puede tocar a algunas personas, pero créeme que sé que si escuchas el video hasta el final, entenderás realmente lo que significa y el por qué empezamos a hacer este video y el por qué pues las ansias de un nuevo episodio, el episodio número 3 de esta serie que se titula y que se llama El Gran Conflicto entre el bien y el mal. Esta serie es muy interesante porque, como le he dicho y como le hemos dicho en los anteriores episodios, estamos viendo el conflicto entre el bien y el mal. Así es que bueno, vamos entonces a iniciar. Ok, pues muy bien. Entonces, luego de que hemos visto prácticamente un intro que puede resumir en cierta manera lo que estamos mirando, hoy vamos a hablar acerca de un tema que, como les he dicho, es muy interesante. Se titula Han invalidado tu ley y es el tema que tenemos entonces para hoy. Este tema vamos a mirarlo aquí, aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, aquí. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a ver, a ver, a ver. Ok, sí. Han invalidado tu ley. Vale, ese es el título para este video. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver de interesante? Vamos a mirar dos versículos de los cuales nos vamos a fundar especialmente en este video. El primer versículo es de Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Ok, Dios en su palabra actúa luego que se invalida su ley, porque en cierta manera el ser humano tiende a destruirse él mismo por sus propias decisiones y por la falta de sabiduría en ellas. Así es que tanto se destruye como destruye a otras personas con, como les dijimos, con sus malas decisiones, diferentes tipos de conceptos, opiniones y filosofías que terminan destruyendo no solamente el ser humano en lo físico, sino también en el interior, lo que se refiere a la psicología, ¿no?, de cada ser humano, al comportamiento humano, que nos autodestruimos, nuestra mente, nuestras opiniones pueden llegar a ser autodestructivas. Así es que Dios actúa cuando se invalida su ley. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque la ley de Dios está hecha para la preservación de la vida del ser humano. Está hecha para que el ser humano sea feliz y para que pueda vivir una vida satisfactoria en esta tierra. Una vida con lo mejor, o sea, una vida así con lo mejor que se pudiese tener en medio, bueno, de tanta oscuridad y tinieblas. Y aún así, si no existiera, si existiera esta tierra en su matiz que la encontramos, especialmente con el pecado, el dolor, el sufrimiento y demás, la muerte, aún así la ley de Dios preservaría y preserva a las criaturas que jamás han caído, especialmente a los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios actúa? Porque el ser humano se destruye. Por eso dice las escrituras, es hora o es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Ahora, Lamentaciones capítulo 2 versículo 9 dice algo interesante. Sus puertas fueron echadas por tierra. ¿Cuáles puertas? Las puertas de la verdad de las escrituras.
fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión, y con esto entonces vino el desastre de muchas naciones que llegaron a estar en el olvido o llegaron a ser parte de algo que, de una leyenda, de un mito, y que hoy no existen, hoy no están como con nosotros, como lo fue Babilonia, Nínive y Medopersia y otras grandes ciudades en su tiempo, pero que hoy no hacen parte porque si bien transgredieron la ley de Dios, naciones independientes que no conocían a Dios y que no tenían nada que ver con Dios, pero aún así ellos se destruían, y Dios no permite que el ser humano se destruya a él mismo. Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria debida a su nombre. Así también lo hizo Daniel en Babilonia. Estudiemos las oraciones de estos hombres. Nos enseñan que debemos humillarnos, pero que nunca hemos de borrar la línea de demarcación entre el pueblo observador de los mandamientos de Dios y los que no respetan su ley. Hay una línea que debe marcarse entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tratan de preservar su vida, que tratan de hacer de su vida una vida feliz, tranquila, una vida en obediencia con los mandatos y leyes de Dios, y la diferencia entre los que no lo hacen. Por eso es importante, como dice esta referencia, Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria a su debido nombre. Es importante humillarnos delante de Dios. Es parte del ser humano porque Dios lo ha dado todo. Dios ha dado la comida, el agua, el aire, esta tierra donde vivimos, la cama donde nos acostamos. Todo Dios lo ha dado. Por eso es importante darle y dedicarnos en una adoración y ofreciéndonos a Él también. Este, mm, Estudiar las oraciones de los antiguos profetas nos ayuda a identificar un poco, o mucho, quién era Dios para ellos y las maravillas que Dios hizo a través de ellos. Daniel capítulo 9, versículo del 3 al 6 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicia y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan los mandamientos. Es Dios el que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que guardamos sus mandamientos. Ahora, si bien es imposible para el ser humano guardar la ley, pero es un deber, ¿no? Guardar la ley de aquel soberano del universo. Porque si bien vamos por la calle, no nos, manejando y no nos pasamos un semáforo en rojo porque respetamos las leyes de tránsito en cada uno de nuestros países, bien la ley de Dios que está en las escrituras es una ley del soberano del universo que no tenemos que traspasar, que tenemos que guardar sus mandamientos. Versículo 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Porque el ser humano y el deseo del ser humano siempre es para quizás a veces hacer lo contrario a lo que dice las escrituras. ¿Sí? Bien dice, o bueno, no solamente las escrituras, sino que el ser humano de por sí es malo por naturaleza. Cuando nacemos somos malos, tenemos esa tendencia a hacer lo malo, a la maldad, a mentir, robar, al orgullo, el egoísmo, la envidia y otros pecados que son un poco más degradantes. En cierta manera, el ser humano está condenado a vivir una vida de iniquidad. ¿Iniquidad qué es? Es maldad en su alto o bajo nivel. Entonces, por eso bien dice Daniel, que él y nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. ¿Qué oración notable es esta? Dice el conflicto de los siglos.
que fue pronunciada por los labios de Daniel. Cuánta humildad del alma revela en las palabras que ascendían a Dios, advertía el calor del fuego celestial. El cielo contestó esa oración enviando a su mensajero Daniel. En nuestros días, las oraciones que se ofrezcan en la misma forma prevalecerán con Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Así como en la antigüedad descendió fuego del cielo cuando se ofreció una oración y consumió el sacrificio que estaba sobre el altar, así también el fuego celestial descenderá en nuestras almas como respuesta a nuestras oraciones. La luz del poder del Espíritu Santo será nuestro. Es muy interesante, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con lo que tú haces en los tiempos y en tus ratos libres, en que utilizas tus momentos especiales de tu día. Si es para hacer cualquier otra actividad que te aleje de Dios o es para unirte en oración a Dios, para orarle a Dios y para humillarte delante de Él. La oración es la humillación del alma a Dios, es comprender que Dios es el soberano del universo y que no hay nadie más grande en este mundo, ni hay otra persona en este mundo que pudiese resolver todos tus asuntos. Si bien los mandamientos y una dependencia totalmente a Dios es lo más importante para el ser humano en nuestros días como lo era en lo antiguo. Ahora, mira, creo yo que seguir los mandamientos de Dios y seguir una experiencia personal con Cristo siempre nos va a llevar en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque, a ver, este mundo va en camino hacia una perdición segura. Pero aquellos que quieran seguir a Cristo harán lo contrario, que querrán tener vida. Y el querer tener vida implica tener una mejor calidad de vida en esta tierra. Pero ¿qué implica tener una mejor calidad en esta vida? Seguir a Cristo. Y eso muchas veces irá en contra de la corriente. Un grande campeón de la Reforma decía, donde está Cristo, siempre Él va en contra de la corriente. Martín Lutero, año 1517. Lo decía él porque había enfrentado todo tipo de demonios y todo tipo de personalidades de diferente calaña, especialmente dedicados al vicio, al morbo y a todo tipo de vicios desenfrenados, que obviamente, como lo hemos venido diciendo, eso destruye el alma. Habían muchas personas que confiaban en cierta capacidad de la iglesia por perdonar los pecados, tanto presentes, pasados o futuros, y él decía, no, yo tengo que vivir una vida como lo dicen las escrituras, por fe y para fe. Y él dijo, si yo quiero vivir con Cristo, tengo que ir en contra de la corriente, no puedo seguir este viviendo como lo vivo, decía él. Dios ha puesto ciertas leyes y normas en el mundo para la felicidad del hombre. Es cuando violamos estas leyes que abundan, entonces la infidelidad, la infelicidad. Dios también ha puesto leyes que tienen que ver con nuestra felicidad, su creación, para que todo organismo cumpla su propósito. Ahora, ¿qué pasa cuando este se rompe? Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Toda la creación está con dolores de parto. Todos. Todos estamos prácticamente que en un momento difícil de nuestra tierra. Y no solamente en nuestra tierra, sino en nuestra vida. Porque hemos transgredido las leyes de Dios. Nos hemos apartado de lo que Dios ha dejado en su palabra. Y eso ha traído muchísima infelicidad al ser humano. Nos ha traído demasiada tristeza. Ahora, violamos las leyes de la naturaleza.
¿Qué leyes de la naturaleza? Bueno, vamos a mirar Apocalipsis capítulo 11, 18. Se iraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué tierra? Toda la tierra. Se han hecho grandes cantidades de proyectos que han dañado la tierra, que han hecho de la tierra un lugar inhóspito, un lugar muy duro para vivir, especialmente en los países como el África. Ahora, si bien esto era hace unos años atrás, pero no siempre era así. Han habido ríos que se han secado, manantiales que ya hoy no existen, selvas que se han desforestado, manantiales que no han vuelto a surgir o no han vuelto a dar su agua deliciosa. En cierta manera la tierra se ha convertido en un lugar demasiado difícil. Muchos dicen que ya no vivimos, sino que sobrevivimos sobre esta tierra. Y es así. ¿Por qué? Porque hemos violado las leyes de la naturaleza. Y al violar estas leyes, pues se nos ha ido la mano. El mundo se ha convertido en un mundo totalmente complicado. No es el mundo de hace unos años atrás. También violamos leyes como del orden de Dios, de tipo del orden de Dios. Dice Génesis capítulo 1 versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad la tierra. Señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A diferencia de eso, nosotros, bueno, hay muchas fuentes filosóficas que en vez de sojuzgar la tierra, adoran la tierra como si eso fuese parte de un dios o como si fuese un dios la tierra. La hipótesis Gaia, según Joan Venon, James Lovelock formuló la hipótesis de Gaia, lo que hoy se conoce como el culto a la tierra. Propaga el holismo que pervierte e invierte Génesis capítulo 1. Adorar a los árboles hoy es muy común. Hay muchas personas que van a los parques y en vez de, bueno, a ver, no hacen ejercicio, sino que van y obtienen energía de los árboles, abrazan los árboles y le dicen, oh árbol, regálame tu energía, abrazan la tierra para obtener energía y bueno, y demás. No es así con las escrituras. Las escrituras dicen que el ser humano debe sojuzgar la tierra. Ahora, hay otro rol o hay otra violación y es los roles de Dios. Violamos la distribución de los roles de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esta redistribución de orientaciones, también de roles, ha hecho que el ser humano pierda el valor y también pierda su orden en esta tierra. Le ha hecho cambiar los roles y ahora el hombre hace las tareas de la mujer y la mujer hace las tareas del hombre. Pero si bien en Génesis capítulo 3 versículo 16 Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay una distribución de los roles en el Edén, especialmente luego que Adán y Eva pecan. Dios le dice a la mujer, tú vas a sufrir por los dolores de tu parto, y al hombre le dice, tú vas a trabajar duro para conseguir el alimento y de donde sacas el alimento, asimismo tú volverás a la tierra. Ahora, la siguiente cuestión es que, como dicen las escrituras, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, le dijo al hombre, y comerás plantas del campo. Esa fue la función que Dios le dio al hombre, que tenía que trabajar, producir para su casa, traer alimento a su casa. Ahora, la cuestión es que hoy en día se está colocando a la mujer por encima del hombre. Y la mujer en cierta manera está cumpliendo ciertos roles, pero está por debajeando al hombre. Y ese es el problema que hoy tenemos en día. ¿Cuál es el problema? Mateo capítulo
25, nos identifica ese problema. Entonces Jesús llamándolo le dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera servir será vuestro servidor. Así es que si la mujer quiere servir, si la mujer quiere trabajar, perdón, si la mujer quiere ser más grande, tiene que servir. El que quiera ser grande tiene que servir. Ahora, si el hombre quiere ser más grande, tiene que servir. Esa es la condición que Dios ha dejado para el ser humano. Esa es la prácticamente que el, el- 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 una condición de vida y de prosperidad, no solamente para la familia, sino también para el gobierno, ¿no? Si el gobierno quiere ser grande, tiene que servir a sus ciudadanos. Violamos también la redistribución, como dijimos, la redistribución de roles. Vamos a mirar una revista, la revista de Magazine Humanista, que dice con respecto a del feminismo, de lo que estamos hablando, en la mujer sobre el hombre. Es absurdo decir que uno es humanista pero no feminista. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tú eres humanista, entonces debes de ser feminista. Ser humanista es igual a ser feminista. ¿Ves? Eso es lo que está queriendo decir. La pregunta ¿es así como lo dicen las escrituras? ¿Eres feminista? ¿Eres feminista? Si eres humanista, ¿eres feminista? Pues según las escrituras, no. Los dos son por igual. Ahora, el feminismo es el último desarrollo evolutivo del hombre, dice la hipótesis Gaia. ¿Mm? Ahora, dice, el feminismo es el último desarrollo evolutivo del humanismo. El feminismo es humanismo en su nivel más avanzado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si yo soy humano, si yo me he desarrollado como humano y si hemos tenido demasiadas fuentes y teorías y hemos escrito demasiados libros hablando del humanismo y qué es ser humano, pues en su más alto nivel, ser humano es ser feminista. Pues eso no dice las escrituras. Las escrituras hablan que el ser humano es el hombre y la mujer es lo mismo. Los dos están en el mismo nivel. Uno no está por encima del otro, porque si uno estuviese por encima del otro, la vulnerabilidad y también los derechos de cada uno de los otros serían afectados. Tanto los derechos como del hombre son afectados, como los derechos de la mujer son afectados. Ambos están por igual. El hombre y la mujer están por igual delante de Dios. Pero bueno, vamos a mirar qué es lo que dice esta revista, el Instituto de Desarrollo Rural. Las mujeres representan más del 50% de la población mundial y proporcionan el 60 y el 80% de la mano de obra agrícola del mundo. Sin embargo, algunas investigaciones indican que poseen menos del 5% de la tierra del mundo. Entonces, ¿quién posee el resto? Según esta revista, habla que los hombres son los que poseen el resto de la tierra. Los activos y los ingresos en manos de las mujeres dan como resultado una mayor ingesta calórica y una mejor nutrición para el hogar que cuando están en manos de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que cuando la economía está en las manos del hombre, los niños comen menos y la esposa comen menos que cuando la economía está en manos de la mujer. Pues anteriormente no era así. Mejorar los derechos de las mujeres a la tierra constituye una poderosa contribución a la seguridad alimentaria de los hogares. Ok, queremos que los hijos y las esposas coman mejor, tienen que ellas trabajar. El hombre no tiene que trabajar, es mejor que la mujer trabaje. Es así, seguro que es así. Los derechos de propiedad de las mujeres aumentan su estatus y su poder de negociación dentro del hogar y de la comunidad. Claro que sí. Cuando se ha visto un programa que los hombres padres, cabezas de familia, tuviesen un programa para aprender a ser padres o para que se les ayude en su crianza solos, pero sí hay muchos programas para mujeres que son
madres cabezas de familia, pues para que los derechos no sean violentados y para que los derechos no sean vulnerables en ninguno de los dos, tanto para los padres que son cabezas de familia como también para las madres que son cabeza de familia, deberían haber las mismas condiciones, no deberían ser condiciones diferentes. Ahora, una mujer muy importante de la ONU en el año 2008, Mihigro, dice lo siguiente: las mujeres son claves para alcanzar los objetivos de desarrollo. Los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo internacionales deben centrarse en el empoderamiento de las mujeres. En el empoderamiento de las mujeres para poder desarrollar todas las diferentes situaciones complejas en el mundo y en los diferentes gobiernos. Se necesita que las mujeres estén al frente. O sea, los hombres no podemos solucionar los problemas que atañen al ser humano, dijo anoche la vicesecretaria general Asa Roche Mijiro en un discurso pronunciado en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York. Ok, entonces los hombres, hasta luego, las mujeres empiezan su reinado. El matriarcado empieza, como lo decía bueno, un actor en La Casa de Papel. Las mujeres son claves para alcanzar los objetivos de desarrollo. Ahora, las mujeres, dice, para lograr esto es crucial promover la acción afirmativa, la protección de los derechos humanos y la capacitación de líderes, incluidos programas de aprendizajes para mujeres jóvenes en partidos políticos, así como programas para desarrollar un manifiesto de las mujeres sobre las prioridades políticas. Necesitamos entonces que las mujeres estén al mando, vamos a capacitarlas y a los hombres los vamos a dejar a un lado. No los necesitamos. Hasta luego. Nos reunimos para compartir nuestras historias personales, identificar problemas y soluciones comunes y transmitir los muchos beneficios que se obtienen al honrar una espiritualidad centrada en la diosa. Vamos a crear una diosa, la diosa de la mujer, como antiguamente lo teníamos. Reconocemos que hay muchas vías de curación y muchos caminos hacia el autodescubrimiento, pero elegimos un camino antiguo que honra la naturaleza y el espíritu porque restaura el equilibrio y refleja nuestros misterios únicos como mujeres. Y fíjense en la N mayúscula. Nuestra hermandad también reconoce los muchos trastornos compulsivos provocados por vivir en un mundo enfermo y disfuncional. Anteriormente los hombres dirigían el mundo y el mundo era disfuncional y enfermo. Ahora van a liderar las mujeres y se acabará la enfermedad. ¿Acaso no hay más estrés, ansiedad y demás que en otros tiempos? Nuestras historias revelan diferentes enfermedades, adicciones, codependencia, difusión familiar y opresión internalizada, pero nuestro poder de deseo común es reclamar nuestro carácter sagrado mientras nos esforzamos por vivir en armonía con nosotros mismos, los demás y la tierra. ¡Wow! Así es que vamos a tirar al hombre por el piso. No nos importa solo que las mujeres sean las que gobiernan. Este mundo no se pudo arreglar con los hombres. Vamos a arreglarlo entonces con las mujeres. Ok, se violó las leyes de la naturaleza, el ser humano ha roto las leyes de la naturaleza, ha creado grandes cataclismos, ha hecho grandes terremotos, además de eso la minería que ha dañado muchos ríos y parte del mar y demás. Hemos violado las leyes de la naturaleza. Hemos violado las leyes de los roles en el mundo porque hemos dejado de sojuzgar la tierra y de administrar los recursos que Dios nos ha dado, sino que los hemos gastado y lo que no nos sirve lo botamos y aún así eso está creando grandes cantidades de basura en los diferentes continentes. Hemos roto las leyes de la naturaleza, leyes de la distribución de roles y hemos dañado lo que significa lo mismo, la distribución de los roles, especialmente hablando sobre el hombre y la mujer. Ahora vamos a cambiar a la mujer, sacarla de donde estaba y al hombre de donde estaba lo vamos a colocar en el lugar de la mujer. ¿Por qué? Porque estamos poniendo todo patas arriba. Queremos cambiar este mundo. No nos importa la ley de Dios. Vale.
violamos la ley de Dios. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. No es así como dicen las escrituras. El hombre, dice las escrituras, y dice Dios, el hombre está puesto en el hogar para cubrir con su amor, valentía y varonilidad a la mujer y a sus hijos. Y la mujer tiene una parte muy importante del hogar, es la reina del hogar, es la que junto con el esposo dirigen el hogar. Ahora, si bien entiendo que en muchísimas ocasiones y en muchísimas culturas a la mujer se le por debajea, no creo que las escrituras en todo su ancho y en todo su largo jamás por debajea a la mujer, la pone en su lugar donde ella va, es la reina del hogar. ¿Ves? Así es que tomando y distribuyendo de una manera incorrecta todos estos roles, rompiendo las leyes de Dios, la tierra se contaminó y todo este mundo estamos en una gran cantidad de confusión. Ahora, ¿qué dicen las escrituras con respecto a la ley de Dios? ¿Hemos quebrantado la ley de Dios? ¿Se ha quebrantado la ley de Dios? Pues vamos a mirar qué es lo que dice. El Papa tiene poder para cambiar los tiempos, anular las leyes y prescindir de todas las cosas, incluso de los preceptos de Cristo. Decreto episcopal. ¿Qué es lo que dice aquí? Que entonces quebrantamos la ley de la naturaleza, la ley de la distribución de los roles que estaba en Génesis, y así también vamos a cambiar la ley de Dios. Pues este mundo ha cambiado la ley de Dios. El Papa tiene poder para cambiar los tiempos e incluso los preceptos de Cristo. La Decretalia Romana dice lo siguiente: ¿puede el Papa pronunciar sentencias y juicios en contradicción con los derechos de las naciones, con la ley de Dios y de los hombres? ¿Puede liberarse de los mandatos de los apóstoles, siendo él superior a ellos, y de las reglas del Antiguo Testamento? ¡Wow! O sea que hay una persona que está por encima de las escrituras. ¿Acaso no dice las escrituras que en Cristo es en quien tenemos salvación? Y también dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y además de eso, en Apocalipsis 19 habla sobre un jinete que viene en un caballo blanco y que en su muslo decía o dice: Rey de reyes y Señor de señores. Hay una persona que le está quitando el puesto a Cristo, y él dice ser y estar por encima de Cristo, cosa que las escrituras no lo dicen. También dice el Papa Nicolás: la voluntad del Papa es sinónimo de la razón. ¿Qué quiere decir eso? Que toda mi razón la tengo que someter a una persona. ¿Acaso él no es igual que yo? ¿Acaso no tiene las mismas perplejidades, tentaciones y aflicciones, dolor y sufrimiento que los tengo yo? ¿Por qué tengo que dar mi razón a una persona que es igual que lo que yo soy? Puede estar encima de la ley. Puede puede del mal al ser bien, corrigiendo y cambiando las leyes. Para mí las escrituras es lo mejor que hay en esta tierra. Para mí, por medio de las escrituras, tenemos una vida eterna, y también por ellas vamos a ser nosotros juzgados. La Biblia nunca dice que vamos a ser juzgados por la palabra de un papa, un concilio, sino que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y dónde se encuentra esa ley de la libertad? No se encuentra en las escrituras. Cuando tú no robas, matas, no haces daño a ninguna persona, no codicias y demás, eres libre. Esa es la ley de la libertad. En cierta manera, es tonto pensar que nosotros podemos someter nuestra razón a una persona igual que nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 habla del momento en que va a venir Jesús. Poco antes de que venga Jesús. ¿Qué es lo que va a aparecer sobre esta tierra? Dice las escrituras: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pues ya tenemos una persona, tanto la serie como lo vimos en el anterior episodio. La palabra el hijo de perdición o el hombre de pecado significa no solamente una persona, sino una serie de personas que han transcurrido durante muchísimo tiempo en la gobernanza o en el gobierno del mundo. Así es que ese hijo de perdición ya está entre nosotros, lo conocemos y lo acabamos de leer. El Papa está por encima de las leyes de Dios, el Papa está por encima de Cristo y puede prescindir de cualquier asunto en esta tierra aboliendo cualquier ley. Pues eso es lo que no dice las escrituras. Las escrituras dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ahora, ¿qué dicen las escrituras con respecto a esto? Que si nosotros cometemos pecado, entonces estamos destinados a la perdición. Porque dicen las mismas escrituras, la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Ok, entonces si pecamos, estamos destinados a la perdición. Y como dice Hebreos capítulo 10, que no debemos tener por inmunda la sangre de Jesucristo. Al recibir el conocimiento de Cristo, de su salvación y su perdón, luego otra vez volvemos a pecar voluntariamente. Ahora, pero vamos a pensar en qué es lo que se le está enseñando al mundo entero con respecto a la ley de Dios. Bueno, leemos entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana los diferentes mandamientos que tienen en el Catecismo, en el mismo libro o la Iglesia Católica, y vamos a leer lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, en la ley de Dios. Vamos a mirar el primer mandamiento y al mirar ese primer mandamiento de la ley de Dios y el primer mandamiento del catecismo, identificaremos en qué hubo el cambio y si realmente hubo el cambio. Ahora, y si hubo el cambio, entonces pensamos en que lo que dice las escrituras, que vendrá un poder que va a cambiar los tiempos y la ley, y que ese poder es el cuerno pequeño y la bestia que va a engañar al mundo entero, y que finalmente luego en Apocalipsis 19 Dios tendrá que quitarle, destruir a la bestia y permitir a los santos vivir con él en la eternidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que aquel poder que se hace llamar Dios y que cambia las leyes, ese poder va a ser destruido y todos aquellos que siguen a ese poder. Vamos a mirar entonces el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primero que está, el primer mandamiento que está en la ley de Dios. Ahora, ¿qué dice la Iglesia de Roma? El Catecismo. Primer mandamiento dice: yo soy el Señor vuestro Dios. No tendréis dioses extraños delante de mí. Ahora, ¿qué y por qué fue el cambio? Vamos a mirar el por qué fue el cambio. Dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Le han quitado lo que está en rojo. Le han quitado que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué le quitaron que te saqué de la tierra de Egipto? Porque, claro, estamos haciendo una religión, una sopa ecuménica, en donde vamos a meter todas las religiones idólatras, religiones machistas, religiones que tienen cultos paganos horribles. Necesitamos hacer una sopa ecuménica y meter todas las religiones. Así es que la nueva ley que tiene que salir para poder gobernar al mundo entero, tiene que ser una religión que no tenga un Dios específico, porque si dejamos que te saque de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, entonces tenemos un Dios específico, el Dios que exige que guardemos el segundo mandamiento, el tercero, el cuarto y el quinto. Pero para que no sea ese Dios, saquemos que te saque de la tierra de Egipto y dejemos, como dice entonces allí: yo soy el Señor vuestro Dios, no tendréis dioses ajenos extraños delante de mí. No me importa más, sino puedes tener cualquier Dios, adora cualquier Dios, no el Dios específico que dice las escrituras, que te saqué de la tierra de Egipto. Vamos a mirar entonces el segundo mandamiento. ¿Qué pasó con el segundo mandamiento? Todo lo que está en rojo es lo que han eliminado. Todo lo que tú puedes ver allí que está en rojo es, como te digo, lo han eliminado. Pues ahora han eliminado
todo el segundo mandamiento. Todo el segundo mandamiento lo han eliminado. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahora, ¿por qué eliminaron este mandamiento? Porque ha sido una religión que ha heredado el paganismo de las épocas anteriores. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma han heredado todo ese paganismo que venía cargado de idolatría a dioses paganos con deidades monstruosas que exigían sacrificios mortorios. Pues adoptamos ese paganismo y la idolatría a las imágenes. No necesitamos, si no queremos un Dios que no podamos adorar, queremos adorar todo tipo de deidades. Así es que han eliminado el segundo mandamiento. ¿Qué pasó entonces con el tercer mandamiento? El tercer mandamiento lo han cambiado también. No tomarás el nombre de tu Dios, Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué han eliminado? No tomarás el nombre de Jehová, del Señor, tu Dios, en vano, que han eliminado, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Por qué han eliminado eso? Porque no queremos, a ver, bien dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen ellos, no queremos que al adorar un Dios o al hablar de un Dios, no podamos hablar de otro, tener varias deidades. Ahora, ¿qué es lo que más nos interesa según ellos? Nos interesa que todos adoren a cualquier otro Dios. Bueno. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová. ¿Qué han eliminado? Toda la parte roja. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Y qué han dejado? Acuérdate del santificar el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor de ellos? Es el domingo. En algunos catecismos aparece el domingo. Ok, ¿por qué lo eliminaron? Porque es un día diferente al día de Dios. Y como quieren tener todo en contra de Dios, en todo lo que dice las escrituras, pues entonces dejamos otro día diferente que no sea el día de Dios. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Este quedó igual, el sexto también quedó igual, el séptimo quedó igual, el octavo igual, pero en el décimo, como puedes ver, hay dos en el décimo, porque como eliminaron el segundo, entonces quedaron dos en el décimo, dividieron el décimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo, pero es el mismo, es el mismo. Ok, pues vamos a echarle un vistazo entonces a la Declaración de los Derechos Humanos en 1798. Para que pudiesen haber llegado a esta declaración de los derechos humanos, tuvo que venir una gran cantidad de muertos. Tuvieron que matarse entre ellos allí en Francia, hacer una cantidad de cosas que quedaron registradas para la historia, como la matanza de María Antonieta y el rey, el monarca de ese tiempo, Luis. Y luego los que mataron a Luis, ellos también los mataron. Y luego los que habían matado a los que mataron a Luis también los mataron. Alguien decía que el sueño de la razón crea demonios, porque querían alejarse de una monarquía que se escogía por decreto divino, por Dios, y querían, obviamente, en ese tiempo, las personas, especialmente los reyes, no entendían cuál era su labor, no entendían qué y por qué estaban allí dirigiendo el reino, sino que se dedicaban al despilfarro, perdón, y se dedicaban a las orgías, a beber cerveza y vino hasta perder la razón. Y cometían cualquier tipo de depravaciones. Claro, la gente ya estaba cansada porque no había un gobierno. Y al bajarle la cabeza a María Antonieta y a Luis, quitaron una monarquía, quitaron la ley y se creó algo que se llama el anarquismo. Y endiosaron a una prostituta y dijeron, aquí están sus dioses, oh Francia, aquí están sus dioses. Y ahí estaba aquella mujer prostituta. Vamos a echarle entonces un vistazo a lo que decía el filósofo Voltaire, que fue uno de los que trabajaron
en este asunto y en este proyecto de la Declaración de los Derechos Humanos. Ok, si bien vamos a echarle un vistazo un poco más de cerca a esto, bajo el fascismo, los propietarios pueden conservar sus títulos y escrituras de propiedad. Ahora, ¿qué es el fascismo? El fascismo fue una filosofía que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente fue la guerra entre el fascismo y el nazismo. Pero tanto el nazismo y el fascismo tienen las mismas condiciones, no son diferentes. Ahora, si bien el nazismo y el fascismo, que era la alianza entre Mussolini y entre Adolf Hitler, esa alianza entre ellos, prácticamente que, a ver, sí que hizo eso. Más bien la guerra fue entre el marxismo, el socialismo y el fascismo. El socialismo de Marx y de la Unión Soviética contra el fascismo y el nazismo de Hitler, de Alemania y de la Italia en ese entonces. Pero vamos a mirar cuál es la filosofía que adopta la Iglesia Católica y que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Bajo el fascismo, los propietarios pueden conservar sus títulos y escrituras de propiedad, pero el uso de su propiedad es como escribió León XIII. ¿Quién fue León XIII? Un papa común. El fascismo es una fórmula de socialismo. Sí, es un socialismo, pero ¿qué diferencia tiene el socialismo? Que conserva las formas y adornos del capitalismo. Entonces es una mezcla entre el socialismo y el capitalismo, pero no su sustancia. Bajo el fascismo, los títulos y escrituras de propiedad están intactos. Tú puedes tener tu propiedad en el fascismo, nadie te la va a quitar, pero a menos, dice, la institución de la propiedad privada ha desaparecido. Tú puedes en el papel aparecer como dueño de las escrituras de cierto predio o de cualquier otro tipo de producto de manutención o manufacturación, pero las regulaciones y los mandatos gubernamentales lo han reemplazado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no va a ser tuyo lo que tienes, sino que aparecerás en el escrito, pero lo que tienes va a ser y será de los gobernantes. Ok, pero esta distinción entre la propiedad legal y el uso real, los fascistas tienen una deuda con el Estado y Iglesia romana. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la filosofía que ellos han tomado, la Iglesia romana, para dirigir el mundo. Lo dice John Rawls en Megalomanía eclesiástica, la economía y la política. ¿Ok? Bueno, vamos a echarle un vistazo a este gorrito rojo que ustedes ven ahí, que está en la Declaración de los Derechos Humanos. Y ese gorrito vamos a mirar dónde se encuentra ese gorrito. Oh, ok, lo encontramos entonces en Mitra, el dios Mitra. Hay muchos conferencistas que han hablado de esto, así es que podrían ustedes ir directamente a ellos o si bien adquirir en libros cualquier tipo de identificación con respecto a este gorro. Este gorro es el gorro de Mitra. ¿Quién era Mitra? Era un dios medo-persa. ¿Y quién era este Mitra? Este Mitra representaba a Satanás en los altos niveles de ocultismo, matando a este toro, que en las escrituras el becerro significa a Cristo Jesús. Y este símbolo de mitraísmo o del gorro de Mitra va directamente relacionado con el diablo venciendo a Cristo Jesús. Es horroroso. Es horroroso. Así es que ya allí está ese gorrito. Yo creo que ustedes los han visto en varios dibujitos animados, los pitufos y otros más. Este es el gorro del mitraísmo. Y es el mismo gorro que se encuentra en la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es venciendo Satanás a Cristo, declarando leyes y para que estén encima de las escrituras.
¿Qué pasó entonces aquí en la Revolución Francesa? Echaron por tierra la Biblia y la ley de Dios, dijeron no más Biblia, no más Jesucristo, se acabó esto y vamos a poner una prostituta que nos lidere, una diosa. En la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y 1998, adoptada y proclamada por la Asamblea General en la resolución del 217 y demás, 10 de diciembre de 1948, dice, el El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron y proclamaron la Declaración Universal y Declaración de Derechos Humanos, cuyo texto completo aparece en las siguientes páginas. Siendo este histórico, en este acto, la Asamblea instó a todos los países miembros a dar publicidad al texto de la declaración y a ser difundido, expuesto y leído y expuesto principalmente en las escuelas y otras instituciones educativas sin distinción basada en estatus político de los países o territorios. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos se van para todo el mundo, se debe enseñar en todas las escuelas, desde primaria hasta bachillerato o en la secundaria o en la preparatoria, como sea en cualquier país. Todos estos derechos humanos tienen que ir directamente al mundo entero. El Papa Benedicto XVI saluda a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de abril del 2008 en las Naciones Unidas de Nueva York. El Papa recordó a todos los Estados miembros de la ONU su deber de proteger a su pueblo de violaciones graves y sostenidas de los derechos humanos, advirtiendo que si no podían hacerlo, la comunidad mundial tenía que intervenir. Yo voy a hacer cumplir los derechos humanos o intervengo, dice el Papa Benedicto XVI. Ahora, ¿qué pasa con esto? El Papa se dirige entonces a la ONU. Dice él que el respeto a los derechos humanos era la clave para resolver muchos de los problemas del mundo. ¿Acaso no son las escrituras? ¿Acaso no es Cristo? ¿Acaso la ley de Dios, a ver, si tan solo tomáramos la ley de Dios y la aplicáramos en cada país, no sería suficiente para arreglar todos los problemas del mundo? Si bien el Papa Benedicto XVI es el Papa de las Escrituras de la Biblia, debería llevar la Biblia a todo lado y predicar de las Escrituras. Debería colocar la Biblia y la ley de Dios en todas las personas, puestos en cada colegio, en cada gobierno. Pero hay una agenda detrás de todo esto, porque si bien él no está siguiendo las escrituras, entonces está siguiendo una declaración de los derechos humanos que tienen un origen prácticamente que masónico y jesuita. ¿Mm? El pontífice, al redirigirse a la Asamblea General de la ONU en su primer viaje papal a los Estados Unidos, dijo que el trabajo de la organización es vital. Tenemos que organizarnos, dice él. No podemos seguir desorganizados, necesitamos un nuevo orden mundial. Pero expresó su preocupación de que el poder esté concentrado en un solo puñado de naciones. El consenso multilateral, dijo en francés, sigue en crisis porque todavía está subordinado a las decisiones de un pequeño grupo. ¿Qué? Pero va a salir de un pequeño grupo a otro pequeño grupo. Es lo mismo antes. El Papa promociona los derechos humanos de la ONU. A menos que estos derechos humanos se consideren otorgados por Dios, estarán sujetos a erosión o a revocación. A ver, yo no sé si nos creen tontos, la verdad es que no lo sé, pero lo dicen clarito. A menos que esos derechos se consideren otorgados por Dios, estarán sujetos a erosión o revocación. ¿Qué quiere decir eso? Estamos dejando los derechos humanos como si fueran dados por Dios, pero no fueron dados por Dios. La ley que fue dada por Dios es la ley del Sinaí. No tendrás otros dioses, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, acuérdate del sábado. Pero estos derechos humanos están hablando de otras cosas menos de lo que dicen las escrituras. La pregunta es, ¿para dónde nos dirigimos? El Papa predica el verde en la Unión, en la ONU. Kirtan en la ciudad de Nueva York por National Geographic News
18 de abril del 2008. El Papa Benedicto XVI intensificó su reciente campaña medioambiental en su discurso pronunciado hoy en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York. La acción internacional para preservar el medio ambiente y proteger diversas formas de vida en la Tierra no solo debe garantizar un uso racional de la tecnología y la ciencia, pero también redescubrir la imagen auténtica de la creación. El Papa ha sostenido que la protección del medio ambiente es la obligación moral y ha calificado el calentamiento global como grave o de grave preocupación. O sea, tenemos urgentemente que guardar o que hacer o que obedecer los derechos humanos más que lo que es la ley, más de lo que debemos obedecer la ley de Dios. Son más importantes los derechos humanos que la ley de Dios. ¿Para dónde nos estamos dirigiendo con todo esto? Y esto fue en el 2008. Ahora, ¿qué es la ley natural? Según Wikipedia, que bueno, no es que sea una fuente muy correcta, pero bueno, las referencias que allí están son muy buenas, son referencias buenas. La filosofía griega enfatizó la distribución entre naturaleza, la physis, por un lado, y ley, costumbre o convención, que es nomos, por el otro. Lo que ordenaba la ley variaba de un lugar a otro, pero lo que era por naturaleza debía ser igual en todas partes. Por lo tanto, una ley de la naturaleza habría tenido más el sabor de una paradoja que algo que obviamente existiera, perdón. A menudo se dice que Aristóteles es el padre de la ley natural. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo nosotros? Díganme a quién estamos siguiendo nosotros. Estamos siguiendo a filósofos. Porque el Papa se está basando en la ley natural de Aristóteles y Aristóteles se basaba en filosofía prácticamente que él estaba haciendo y una filosofía lejos de las escrituras. Ahora, ¿qué es lo que nos puede salvaguardar de este mundo? Es las escrituras, según lo que dice Juan. Este es el Cordero de vida que quita el pecado del mundo. El problema más grave del mundo es el pecado que nos va a llevar a la destrucción, no los derechos humanos que en cierta manera nos está llevando a una mejor calidad de vida, que sí, está muy buenos. Pero eso no es lo que debería predicar una persona que tiene las escrituras, una persona que dice ser el intérprete de las escrituras, como lo es el Papa. Si él es el único que interpreta las escrituras en este mundo y que por eso anteriormente se predicaba en latín, porque eran tan complicadas las escrituras que solo el Papa era el que podía interpretar las escrituras, ¿cómo es que él que interpreta las escrituras habla menos de la Biblia que lo que habla de los derechos humanos? Esto es irrazonable. ¿Qué dice entonces las personas? Ahora, para llegar a este punto es completamente equivocado que el ser humano pudiese guiarse por unos derechos humanos aparte o en contra de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es por la que nosotros vamos a ser juzgados, por la ley de la libertad. ¿Y qué quiere decir esto? Que si bien lo más importante, lo necesario, lo que cada persona debería tomar como su regla de fe son las escrituras, porque por ellas nosotros vamos a ser juzgados, cada quien va a ser juzgado por ellos. Pero contra esto, la comprensión católica dice y sostiene la visión de la ley natural expuesta por Tomás de Aquino, particularmente en la Suma Teológica. Uno de los más grandes exponentes de la teología católica es Tomás de Aquino, y que la Iglesia Católica se basa en Tomás de Aquino, en Miguel Ángel, en San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, y en Aristóteles y en Platón. ¡Puf! Esto es para volar la cabeza. La Iglesia Católica Romana sostiene la visión de la ley natural expuesta por Tomás de Aquino. Vamos entonces a mirar la crónica de la educación superior. Las ventajas intelectuales de una educación católica romana por Alan Wolf, profesor judío de Boston College, del número 31 de mayo de 2002. Entre los intelectuales católicos, así como entre algunos que no son católicos, la herencia católica más importante es la tradición del derecho natural, que se basa en la idea de que hay ciertas verdades en el mundo que siguen siendo
siendo ciertas independientemente si las leyes y convenciones de cualquier sociedad en particular se adhiere a ellos. En el peor de los casos, la creencia de la ley natural puede conducir a una rigidez ideológica y a una inhumanidad inflexible. Así es que, ok, vamos entonces a preguntarle a Alan Wolf qué dice con respecto a, a la ley natural. Pero en el mejor de los casos, el respeto por la ley natural da a uno la confianza en uno mismo que hace posible la pasión y la curiosidad que alimenta la investigación intelectual. ¿Qué entonces está diciendo? Que por ley natural comprendemos que debes obedecerte a ti mismo y que debes seguir tus propios pensamientos y opiniones. Eso es ley natural. En resumen, la ley natural nos vacuna contra el posmodernismo. Es probable que los católicos sostengan que la verdad de la existencia de Dios significa la verdad de la razón del hombre, la belleza del arte y la moralidad de la universalidad. ¿Qué entonces podemos sacar de esto, de la ley natural? Que todas las cosas buenas que hay en este mundo han venido por la razón del hombre, tanto la belleza del arte o la moralidad universal. En el corazón del ser humano es donde se encuentra la belleza, se encuentra el progreso del ser humano, se encuentra todo aquello que podemos este, hacer para el desarrollo y el crecimiento humano. Contrario a esto, las escrituras dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? De ti no puede salir muchas cosas buenas y muchas de las cosas malas que salen es la que nos llevó en un tiempo a la destrucción del mundo. Dijo Dios en Génesis capítulo 6, me pesó, o dice las escrituras, le pesó a Dios crear al hombre porque el designio de todo corazón humano es de continuo al mal. Porque el corazón humano es malo por naturaleza. Ahora, pretender que en el corazón humano, que la ley natural, que es la que debemos seguir, según ellos dicen, es la que está en el corazón, es el pensamiento humano, creo que estamos yendo por un camino muy incorrecto. La ley es fundamental para la ley natural es fundamental para la teología católica romana. ¿Qué quiere decir eso? Debes basarte en ti mismo y en tu corazón, lo que diga tu corazón, para ser un católico romano. La ventaja de utilizar la ley natural es que la Iglesia muestra un gran respeto por la bondad humana y confía en la capacidad humana de conocer y elige que es correcto. ¿Qué? Volvamos a leer. La Iglesia muestra un gran respeto por la bondad humana y confía en la capacidad humana de conocer y elige lo que es correcto. Así es que la Iglesia confía en las personas porque las personas y porque el humano tiene una muy buena capacidad de elegir buenas cosas y qué es lo correcto en la vida. Esto se llama ley natural. Esto está en la razón informada de la fe por los fundamentos católicos y morales. Ahora, la pregunta es, ¿el corazón puede llegar a tomar decisiones tal que pueda regir los corazones de otras personas? ¿Puedo yo tomar una decisión para que otras personas sigan esa decisión? ¿Puedo yo tomar leyes y hacer leyes para que otras personas las sigan de tal manera de que ellos puedan vivir bien? ¿Acaso no es mi corazón malo? ¿Acaso las decisiones que he tomado, y yo sé que las decisiones que tú has tomado en la vida, muchas de ellas no son correctas? No podemos confiar en nuestro corazón. No podemos confiar en la inclinación que tiene nuestra naturaleza hacia la maldad. También, mediante el recurso de la apelación a la ley natural, la Iglesia puede abordar su discusión y reclamos por la rectitud o lo incorrecto de las acciones particulares para todas las personas de buena voluntad, no solo hacia ellos, sino que comparten su convicción de religión. El magisterio ha apelado a la ley natural como base de sus enseñanzas pertenecientes a una sociedad justa, el comportamiento sexual, la práctica médica, la vida humana, la libertad religiosa, teología moral y la relación entre lo moral y lo civil. En cualquier caso, el desarrollo de la ley natural entre los pensadores cristianos no se debe tanto mucho a las escrituras en cuanto a la influencia de la filosofía y el derecho romano. Esto es cosa de locos.
al ser humano y al corazón del ser humano le debemos el comportamiento sexual, o sea, a ver, yo por lo que pienso y lo que creo, pienso que esto es lo mejor para la conducta sexual. Pienso que esto es lo mejor para la práctica médica. Pienso que esto es lo mejor para la vida humana, la libertad religiosa, la teología moral y cualquier otra cosa o lo civil. Lo que yo pienso es lo correcto, no las escrituras. Vamos a dejar las escrituras a un lado. Eso es lo que ellos dicen, pero eso está muy incorrecto. Eso está salido de las escrituras, porque del corazón, vuelvo y lo repito, del corazón humano no puede salir cosas buenas. Y si pienso yo que soy moralmente tan bueno como para decir qué es lo mejor en cuanto a sexualidad, religión, práctica médica, vida humana, libertad, moralidad y cualquier derecho civil, bien dice las escrituras que en base a la ley de Dios es que, bueno, vamos a ser juzgados, pero a ver, si no matamos, si no robamos, si no cometemos adulterio, si no tenemos diferentes tipos de prácticas como de codiciar y otros tipos de prácticas sobre las deidades, voy a estar feliz y voy a estar bien. Es en las escrituras y en Cristo, en su ley, que nosotros podemos obtener toda nuestra regla de fe, no en nuestro corazón. No puedo fundamentarme en lo que pienso para seguir así mi vida, porque dicen las escrituras, porque hay caminos para el hombre que parecen correctos, pero su camino es, su fin es muerte. Pensamos que podemos solucionar los problemas más complejos de esta vida, pero esos caminos que pienso yo que son correctos son caminos que me van a llevar a la muerte. Ahora, mira lo que dice en este libro, que muchos de los católicos y la Iglesia Católica se fundamenta en este. No se debe tanto a las escrituras, la ley natural, sino a la filosofía griega y al derecho romano. Entonces no nos importan las escrituras. Mira, estamos leyendo todas este tipo de citas que nos están diciendo poco a poco que a la Iglesia Católica lo que menos le importa son las escrituras. Le importan más los derechos humanos y el pensamiento y el corazón del ser humano. La ley natural católico romano se deriva de la premisa de que la razón no está caída. Ahora, mira, ¿qué es lo que está diciendo? Que la premisa de la iglesia es que la razón no está caída. ¿Perdón? ¿Acaso no dice que Adán y Eva cayeron? Y que desde que ellos cayeron el corazón del ser humano es de continuo al mal. Pues para la ley natural de la Iglesia Católica, la razón no está caída. O sea, el pensamiento humano no está caído. La ley protestante de la naturaleza, o sea, nosotros como protestantes entendemos que la razón está y debe estar sometida a la palabra de Dios. Nuestra razón, nuestras decisiones deben estar basadas por lo que dicen las escrituras y no al pensar que mi razón no está mal, que no está caída, que soy un ser santo y que nunca he pecado. Ahora, esto es incorrecto. Isaías capítulo 1 versículo 5 dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda la cabeza está enferma, los pensamientos, todos los pensamientos que tú puedas identificar o que puedas seguirle el paso. Tú te pones a pensar en qué es lo que a ver, tú te pones a razonar, perdón, en qué es lo que estás pensando durante todo el día y luego que ya razonas, yo sé que vas a decir, mira, he pensado tonterías, he pensado en que me voy a morir, he pensado en que me voy a enfermar, he pensado en hacerle daño a otra persona, he pensado quizás hasta en robar, en matar. No, toda la cabeza está enferma. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es específica las escrituras cuando dice: y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer el corazón del ser humano? Nadie lo puede conocer, es perverso, es malo. Tenemos pensamientos malos. A ver, si bien no pensamos en nada y se nos viene un pensamiento y el pensamiento que se nos viene es de mal, es para hacerle mal a alguien o para hacernos mal a nosotros mismos. Romanos 7, 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Somos vendidos a la maldad, somos vendidos al pecado. No podemos hacer por nosotros mismos lo que nosotros queremos hacer para lo bueno.
No puedo hacer yo lo bueno, hago lo malo. Y Pablo luchaba contra esas tendencias, contra su naturaleza pecaminosa. Ahora, lo contrario a eso es decir, mira, ya no voy a dejar, ya voy a dejar de luchar contra lo malo, contra mi naturaleza, y voy a decir y voy a abrazar lo malo que hay en mí y voy a decir, esto malo puede llegar a ser bueno. Ahora pensemos, podemos llegar a ser de lo malo bueno. ¿Puedo yo, cuando le hago mal a alguien, hacer algo bueno? No puede ser así. Eso mismo pasó con los Yola. Los Yola, junto con Martín Lutero, ambos tenían el pensamiento de que eran malos, se latigaban, se hacían daño. La diferencia entre Martín Lutero y los Yola es que los Yola abrazó su maldad y él dijo, bueno, por algo Dios puso el pecado y por algo Dios permitió el pecado en mí, así es que voy a abrazar el pecado y voy a dedicarme a hacer cualquier tipo de actividad mala, no importando que algo malo me pase con Dios o que yo pueda estar delante del trono de Dios como fuera de su gracia o fuera del cielo, porque sé que finalmente Cristo murió por mí y si Cristo murió por mí, Él me va a aceptar como yo soy. Entonces Él se entregó a esa mente depravada, tuvo diferentes tipos de sueños y visiones, este, y demás. A diferencia de Martín Lutero, que basó su vida en las Escrituras, que él trató de corregir todas sus conductas por lo que decía la Biblia. Ahora, bien dice Juan capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada si estamos lejos de Cristo Jesús. Por más de que se hagan derechos humanos para la protección de los vulnerables o de las personas, no podemos hacer nada sin Cristo. Es Cristo todo en nosotros. Si la razón no ha caído, entonces podemos salvarnos a nosotros mismos. Por la razón, además, la ley natural también exige el sacrificio del individualismo al colectivismo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer a todas las personas salvas porque no hay maldad en el corazón del ser humano. Todos son salvos, todos son buenos. El jesuita, por eso es que tienen la Iglesia Católica. A ver, para ellos la creencia es que una persona cuando se muere se va al reino de los cielos, no importa que sea bueno o malo. El jesuita Murray describe la ley natural se refiere a la comunidad como dada igualmente con la persona. El hombre es considerado miembro de un orden dado por Dios y sujeto al orden que hace del orden un orden. Ok, entonces todos hacemos la ley natural, es lo que está diciendo el jesuita Murray. Todos hacemos la moralidad, todos hacemos lo bueno. Entre todos formamos un conjunto y una comunidad. Discurso de su santidad Benedicto XVI a los participantes en la sección plenaria en la congregación de la para la doctrina de la fe. Esto es súper interesante. Pongámosle cuidado a esto. Salón Clementino, jueves 31 de enero del 2008. Dignitatis Humanae. Al formar sus conciencias, los fieles deben prestar cuidadosa atención a la sagrada y determinada enseñanza de la Iglesia. ¿Qué? Iniciamos mal. Al formar sus conciencias, los fieles deben prestar atención a la sagrada y determinada enseñanza de la Iglesia. No es a la Escritura, porque la Iglesia Católica es por voluntad de Cristo maestro de la verdad. No, nos hemos dirigido a un pozo que nadie nos va a sacar de ahí. Porque si se meten de cabeza, nadie los va a sacar. Es su deber proclamar y enseñar con autoridad la verdad que es Cristo y al mismo tiempo declarar y confirmar por su autoridad los principios del orden moral que fluye de la propia naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces es la Iglesia Católica la que va a enseñarnos qué es la verdad y qué no es la verdad. Yo no necesito que nadie me diga qué es la verdad. No me interesa qué es la verdad y que alguien me diga qué es la verdad.
Las escrituras es la que me dice qué es la verdad. No me interesa nadie más. Lo único que me interesa es Cristo. El discurso del Papa Benedicto XVI en la Universidad de Roma, el Papa es ante todo el obispo de Roma y como tal, en virtud de la sucesión apostólica del apóstol Pedro, tiene autoridad episcopal en su respecto de toda la Iglesia Católica. La palabra obispo, episcopos, que en su inmediato el significado se refiere a la supervisión. Ya en el Nuevo Testamento era fusionado con el contexto bíblico del pastor. Él es aquel que desde un punto elevado de observación contempla el conjunto paisaje, asegurándose de mantener el rebaño unido en medio en el camino derecho. Yo no necesito que nadie me vigile. Hay alguien que me está vigilando. No necesito realmente que me vigile. Yo me puedo vigilar solo. Con mis escrituras y con mi Biblia y con mi Cristo Jesús, llegaré a donde Él me quiera llevar. Hay un ojo que entonces todo lo está viendo. Esta descripción del papel del obispo dirige la mirada en primer lugar dentro de una comunidad de creyentes. Pero esta comunidad que el obispo se preocupa por las vidas, por grandes o pequeñas que sean en el mundo, sus condiciones, su camino, su ejemplo y sus palabras inevitablemente influir en el resto de la comunidad humana en su totalidad. Hay alguien que me está observando y se preocupa por mí. Vea pues, hay alguien que se preocupa por todo lo que me pasa a mi alrededor. Se preocupa por lo que como. El Papa está muy preocupado por lo que como y por lo que no como. Está preocupado por lo que pienso y no pienso, por lo que hablo y no hablo. No, 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 yo no quiero que alguien me esté vigilando. Así el Papa, precisamente como el pastor de su comunidad, se convirtió cada vez más y más en una voz del razonamiento ético de la humanidad. No quiero someter mi pensamiento a la razón de otro hombre. He sido muy rebelde ante esa situación durante muchos años porque no me parece y no creo que una persona esté en la capacidad de elegir por otro y de razonar por otro. Es la Biblia y son los libros los que nos ayudan a nosotros a ser críticos de nosotros mismos. Ni siquiera Dios se pone en ese papel de gobernar al mundo de tal manera de que nadie hable sin la voluntad de Él, de que nadie piense sin la voluntad de Él, que todos sean prácticamente que súbditos de Él. O sea, como dice la última encíclica del Papa, ya hay un rey para esta tierra. Eso es una tontería. El Papa habla como representante de una comunidad creyente en que a lo largo de los siglos de su existencia ha madurado una específica sabiduría de vida. Habla como representante de una comunidad que guarda en sí misma un tesoro de comprensión y específica de éticas. Experiencia éticas, que es importante para toda la humanidad. En este sentido, habla como representante de una forma de razonamiento ético. No quiero que nadie razone por mí. En lo que respecta a los mecanismos razonables, señala que la cuestión no puede reducirse a una mera lucha por quien obtiene más votos, sino que debe incluir un proceso de argumentación que responda a la verdad. No verdad. No me interesa que alguien me enseñe qué es la verdad. Lutero escribió, debemos aprender a separar el poder espiritual y el temporal entre sí, como el cielo de la tierra, porque el Papa ha oscurecido grandemente este asunto y ha mezclado estos dos poderes. ¿Qué es lo que dice Martín Lutero? Está escrito en 1959. Hay que hacer una grande separación entre el Estado y entre la Iglesia. Mientras que haya vida en este mundo, no se puede unir las dos, porque cuando se unen las dos, cualquiera de los dos poderes prevalecerá contra el otro. En ese caso, el Papa está uniendo las dos y está despertando el interés en las personas porque Él sea el dueño de la razón y quien pueda señalarles el camino a las personas, qué camino deben tomar, cómo deben hablar y cómo deben actuar, qué es lo que deben de comer, porque está muy preocupado por nosotros. La pregunta es, ¿está muy preocupado por nosotros? Tiene grandes cantidades de dinero allí en el Vaticano, no hay un banco que tenga más
más dinero que el Banco del Vaticano. Si está muy preocupado por mí y por todos nosotros, puede soltar un poquito de ese dinero y puede alimentar el alma, el hambre a muchas personas que están pasando por necesidad si está muy preocupado. Pero a veces cuando nos tocan el bolsillo no somos las mismas personas. John Robbins dice, se exigirá a cada hombre que dé cuenta de cada acto que ha realizado en la tierra y por tanto cada hombre tiene derecho a leer la Biblia por sí mismo. Así nació el individualismo que transformó los mundos antiguos y medieval. Eso fue lo que cambió el mundo, el chip, porque se venía de una cultura donde todo se sometía a la voz y al voto del Papa, pero luego después de eso en la Reforma se exigió que cada hombre diese cuenta, porque claro, al leer las escrituras se da cuenta que es en Cristo y es en la ley de Cristo que vamos a ser juzgados. Nace el individualismo y cada persona tiene una manera de pensar y una opinión y conceptos separados de sí a otras personas. No es lo mismo. Ahora, me encanta esto de las escrituras, me fascina en la Biblia porque me crea un pensamiento individualista, me hace ser diferente a las otras personas. No quiero ser igual a ellas. Quiero ser como Cristo quiere que sea en mí. No quiero ser igual a nadie y no quiero que nadie me observe y que nadie razone por mí. Yo quiero ser de Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. No le pertenezco al Papa, no le pertenezco a la iglesia. Martín Lutero declaró, si no luchas con todo tu corazón contra el gobierno impío del Papa, no puedes ser salvo. Quien se deleite en la religión y el culto del papado se perderá eternamente en el mundo venidero. Esos reformadores hablaban con contundencia. Si lo rechazas, el papado, debes esperar incurrir en todo tipo de peligro, incluso perder la vida. Pero es mucho mejor estar expuesto a tales peligros en este mundo que en guardar silencio. Mientras viva, denunciaré ante mis hermanos el dolor y la peste de Babilonia, por temor de que muchos de los que están con nosotros caigan como los demás en el abismo. Es muy interesante porque Martín Lutero no le tenía miedo. Él desde que aprendió a seguir a Cristo Jesús y además de eso, cuando él identificó que el Papa era la bestia de Apocalipsis, decidió separarse completamente de Roma. En una, en una expresión típica del Church Principle, en la siguiente, Martín Lutero dijo, dejando de lado todos los escritos humanos, deberíamos obrar cada vez más y más trabajo persistente en solo las escrituras. Oh, dime, si puedes, ¿quién es el juez final cuando las declaraciones de los padres se contradicen entre ellos mismos? En este caso, el juicio de las escrituras debe decidir la cuestión. Cuando los papas se contradicen entre ellos mismos y cuando todo el mundo se contradice entre ellos mismos, las escrituras son contundentes. El juicio de las escrituras debe decidir la cuestión, lo cual no se puede hacer si no damos a la escritura el primer lugar, porque es en sí misma la más segura y es más fácil entender, es más clara, es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. No debemos de interpretar las escrituras, ella misma se interpreta a sí misma. No tienes que pedirle a un pastor, a un sacerdote, un clérigo, demás que te interprete las escrituras. Tú puedes interpretar, ahora ellas se interpretan a sí mismas, aprobando, juzgando e iluminando todas las declaraciones de los hombres. Por lo tanto, nada excepto de las palabras divinas deben ser los primeros principios para los cristianos. Es solamente las escrituras la regla de fe de un cristiano. Todas las palabras humanas son conclusiones extraídas de ellas y debe ser devuelto a ellas y aprobado por ellas. ¿Qué dice Lutero? 1959. Ahí está la cita. Es y solo es lo que dice las escrituras. John Robbins dice, se exigirá a cada hombre que dé cuenta de cada acto realizado en la tierra, y por tanto cada hombre tiene derecho a leer la Biblia por sí mismo. Así nació el individualismo anteriormente. Thomas Hessler
director de los Federalistas Mundiales, afirma: un número creciente de personas está patrocinando una reacción contra la ola del fanatismo religioso fundamental. Cada vez más se está persiguiendo a los fundamentalistas. ¿Quiénes son los fundamentalistas? Son todos aquellos que se dejan guiar por las escrituras y se guían por solamente las escrituras. Para un fundamentalista, para este tiempo, es eso, es una persona que se deje guiar por las escrituras. Así es que cada vez se está persiguiendo, se está omitiendo la voz de los fundamentalistas, los que se dejan guiar por las escrituras. El camino correcto a seguir es el que conducirá a un nuevo mundo de unidad y ley mundial. Allí también se encuentra la cita donde lo sacamos. El Manifiesto Humanista 2 se jactaba por decir lo siguiente: deploramos la división de la humanidad por motivos nacionalistas. ¿Qué quieren hacer? Quieren unir a la humanidad. Quieren unir a la humanidad porque está dividida, dice ellos. Divididas por nacionalistas, divididas por personas que se dejan guiar por sus propios intereses. Hemos llegado a un punto de inflexión en la historia de la humanidad donde la mejor opción para trascender los límites de la sabiduría nacional y avanzar hacia la construcción de una comunidad mundial es necesario quitar la individualidad y poner una comunidad mundial. No necesitamos que las personas piensen por ellas mismas, necesitamos que todos piensen de una manera conjunta. La pregunta es: ¿qué manera conjunta estamos pensando o queremos que todas las personas piensen? ¿En una declaración de los derechos humanos que están en contra de las escrituras? No creo que eso sea lo correcto. Nosotros, los miembros de las Naciones Unidas, proclamamos solemnemente nuestra determinación unida de trabajar urgentemente para el establecimiento de un nuevo orden mundial. ¿Quién lo dice? Las Naciones Unidas, la ONU. Quieren hacer un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico mundial. Por eso es que la Unión Europea ha hecho sus diferentes grandes pasos para la creación de diferentes entes unidos en los países europeos. Un cambio completo en el orden financiero y económico del mundo es imprescindible. Un cambio completo y orden financiero económico. No podemos seguir así, dice Benjamin Creme en el 1980. No podemos seguir así. Necesitamos que todas las personas piensen de la misma manera, que obtengan lo mismo en todo el mundo. La tierra y lo que produce pertenece a la humanidad en su conjunto. Y debe llegar el momento en que las necesidades básicas, alimentos como el trigo y el arroz, acero, hierro, petróleo, carbón, sean reconocidos como pertenecientes a cada hombre y por lo tanto ser distribuidos equitativamente por un Consejo Económico Central como el que podían crear las Naciones Unidas. Yo no estoy en contra de que esto no sea verdad, esto es verdad y esto es muy bueno. Lo que ellos hablan son cosas muy buenas. La cuestión es que para llegar a eso necesitan echar por tierra las escrituras, y es ahí donde, a ver, te quieren dar pan, pero por debajo te quieren quitar a Cristo. Y eso no es lo que las escrituras dicen. Eso no es, en cierta manera, lo que Dios pide de cada ser humano. Es primero Cristo, porque bien dice las escrituras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es en Cristo y solamente en Cristo que el ser humano puede obtener la salvación, pero quitar a Cristo de las personas implica quitar la salvación de las personas y colocar al Papa por encima de Cristo. Colocar al Papa entonces por encima de Cristo quita la salvación de las personas. Si bien vendrá una lucha grande en la que las personas escogerán: o obtengo mi salvación o me alimento. Y a eso es donde estamos llegando. La cuestión es la siguiente: que cada vez más las personas de más alto nivel se están convirtiendo al catolicismo, y además de eso están y pretenden llevar a las personas y a su comunidad y a su iglesia al catolicismo. Así pasó con Blair. Blair era el ex primer ministro del Reino Unido y él lanza la Fundación de Fe. Blair anunció recientemente su conversión al catolicismo. Él, que era un anglicano, era un protestante, una persona que creía en las escrituras, según como lo conocemos nosotros los protestantes. Creía en Cristo Jesús como su Salvador. Se convierte al catolicismo y deja de ser Cristo su Salvador y pasa a ser la iglesia su salvadora. Porque las personas en el catolicismo son salvas no por Cristo, sino por la iglesia. Así es que este ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, lanzó una fundación religiosa para abordar la pobreza
limpieza global y desafiar los conflictos y unir las religiones del mundo. Tony Blair se convierte al catolicismo. La medida se produce después de años de especulación de que el señor Blair, cuya esposa Sherry y sus 4 hijos son católicos, se convertiría del anglicanismo, o sea, del protestantismo, la iglesia que hace 1000 años se separó del catolicismo. Este anglicano que se separaron hace 1000 años se convirtió otra vez al catolicismo. Los anglicanos habían dejado el catolicismo porque querían gobernar al mundo entero. El papa quería gobernar al mundo entero, y al gobernar al mundo entero le estaba oscureciendo las escrituras al mundo entero también. Y ellos, los anglicanos, se separaron de la iglesia, y el Blair, la persona más importante después de la reina, se convierte al catolicismo. Está diciendo: hasta luego la Biblia, yo voy otra vez a la iglesia católica. El señor Blair fue recibido en la iglesia católica por el arzobispo de Westminster, el cardenal... Bueno, aquí está Sherry, la esposa del señor Blair, que es católica, y ella se encuentra ahí con el Papa Benedicto XVI. Y aquí está el señor Blair junto con el Papa, los dos juntitos. El jacobinismo y el americanismo. La secretaria del Estado Condoleezza Rice utilizó un discurso el 8 de febrero en París para ensalzar la revolución democrática global de la administración de Bush, que según ella continúa la obra de la Revolución Francesa del siglo XVI. Esta es la revista americana del 7 de marzo del 2005. ¿Qué está queriendo decir? Que nos vamos a la Revolución Francesa. No nos importan las leyes de Dios. Nos vamos a la Revolución Francesa. Nos importa más esto. ¿Te acuerdas de este gorrito que habíamos visto al principio? Sí, este gorrito que se encuentra en el escudo del Departamento del Ejército de los Estados Unidos. Este escudo te va a perseguir si no guardas los derechos humanos. Este escudito. Ahora, también aquí hay muchísimos simbolismos y ocultistas. El Papa Pío dijo lo siguiente: en 1931 declaró la Rerum Novarum. Sin embargo, se destaca por establecer toda humanidad reglas infalibles para la correcta solución del del difícil problema de la solidaridad llamado cuestión social. Queremos hacer algo diferente en este mundo y lo vamos a hacer a nuestra manera, dicen ellos. Juan 23 en el Mater et Magistra escribió: con diferencia, la evidencia más notable de esta enseñanza y acción social que la Iglesia ha expuesto a través de los siglos es sin duda la muy distinguida carta encíclica Rerum Novarum, publicada hace 70 años. Las normas y recomendaciones contenidas en él fueron trascendentales, que su memoria nunca caerá en el olvido. Bueno, vamos a mirar qué es lo que dice el Rerum Novarum, que nunca va a ir al olvido. Rerum Novarum dice lo siguiente: a nuestros venerables hermanos los patriarcas, primates, arzobispos, obispos y otros ordinarios de lugares que tienen paz y comunión con la sede apostólica, dice: porque todo hombre tiene por naturaleza el derecho a poseer la propiedad como propia. Ok, vamos muy bien. Todo hombre tiene derecho a la propiedad privada. Bueno, pero ¿qué es lo que sigue diciendo? Por lo tanto, el hombre no solo debe poseer los frutos de la tierra, sino también el suelo mismo. En la medida en que los productos de la tierra tienen que disponer para el futuro, las necesidades del hombre no se agotan, sino que se repiten para siempre, aunque están satisfechas hoy, exigen suministros frescos para mañana. En consecuencia, la naturaleza debe haber dado al hombre una fuente que sea estable y que permanezca siempre con él, de la que podría buscar obtener suministros continuos. Ok, está muy bien. Todo hombre tiene derecho a los suministros, todo hombre necesita comer, pero tiene que trabajar para ellos. A medida que los efectos siguen su causa, también es justo y correcto que los resultados del trabajo pertenezcan a los que han prestado el trabajo. O que yo trabajo y me gano mi sueldo, y lo que trabajo, de eso mismo yo como. Con razón, entonces, la opinión común de la humanidad, poco afectada por los pocos disidentes, han afectado la opinión opuesta. Ha encontrado en el cuidadoso estudio de la naturaleza, en las leyes de la naturaleza,
los fundamentos de la división de la propiedad. ¿De dónde fue que obtuvieron la división de la propiedad? ¿De dónde fue que obtuvieron la cuestión esta de tener propiedades? Y lo que vamos a leer más adelante dice que del estudio de la naturaleza y las leyes de la naturaleza. ¿Y recuerdan cuáles eran esas leyes de la naturaleza? ¿Recuerdan? Esas leyes de la naturaleza era la conciencia y la razón humana. O sea, sacaron de la razón humana los fundamentos para la división de la propiedad humana y no de Cristo y no de las escrituras. Abordamos el tema con confianza y en el ejercicio de los derechos que manifiestamente nos pertenecen, ya que, y ponle cuidado a la N mayúscula, porque todo lo que es deidad se escribe con mayúscula y ellos dicen nos pertenecen, piensan que son Dios, ya que no se encontrará una solución práctica a esta cuestión aparte de la intervención de la religión en la iglesia. O sea, la cuestión de las propiedades no va a tener ninguna respuesta y no se va a solucionar a menos que la iglesia intervenga. Somos nosotros los que somos los principales guardianes de la religión y los principales dispensadores de lo que pertenece a la iglesia. Pues quiero decirles, amigos, que no es así, que este mundo le pertenece a Dios y Dios lo dará a quien Él quiera. Y al guardar silencio pareceríamos descuidar el deber que nos incumbe. Entonces están diciendo, nosotros somos iglesia, vamos a organizar este asunto de las propiedades. Es legal, dice Santo Tomás de Aquino, miren en quién se basa, en Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué dice él? Para que un hombre tenga propiedad privada y también es necesario para la realización de la existencia humana, pero si se hace la pregunta, ¿cómo se deben usar las posesiones de uno? ¿Quién puede determinar esto? La iglesia. La iglesia responde sin dudarlo en las palabras del mismo Santo Doctor. El hombre no debe considerar sus posesiones materiales como propias. No, señor. Lo que usted tiene no es suyo, sino como comunes a todos. Si alguien viene y te lo quita, no me importa, él lo necesita. Todo es de todos. Como decía alguien que conozco y cercano mío, las cosas no son de las del dueño, sino del que las necesita. Esto es una locura. Para compartirlas sin dudarlo cuando otros la necesitan. Y si la sociedad humana va a ser sanada ahora, pues vamos a meter la mano aquí. Y si lo vamos a hacer ahora, de ninguna otra manera puede ser sanada excepto por un regreso a la vida cristiana y a las instituciones cristianas. ¿Cuáles instituciones cristianas? Ah, la Iglesia Católica, sí, la Iglesia. Cuando una sociedad está pereciendo y el consejo saludable que se debe dar a aquellos que la restaurarían es llamarla a los principios de los que surgió. Por lo tanto, alejarse de su constitución primaria implica enfermedad. Volver a ella es recuperación. A ver, ¿quieres solucionar la cuestión con las propiedades? Si lo haces fuera de la iglesia, estás enfermo. Si lo haces dentro, te estás recuperando. La iglesia ha guardado con cuidado religioso como herencia de los pobres. La madre común de ricos y pobres ha despertado a todas las partes del heroísmo y de la caridad. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos hacer lo que dice la Iglesia Católica. Bueno, ok. Por el estado de aquí entendemos cualquier gobierno conforme en sus instituciones a la razón correcta y a la ley natural. ¿Qué es lo que es cualquier gobierno? Es una ley natural, es lo que le dicta la razón, es el corazón humano. Y esos dictados de la sabiduría divina que hemos expuesto en la encíclica sobre la Constitución Cristiana del Estado. La administración pública debe proporcionar de manera debida y solícita el bienestar y la comodidad de las clases trabajadoras. De lo contrario, se violará esa ley de justicia que ordena que cada hombre tenga su debido. Cuidado, para citar las sabias palabras del Señor Santo Tomás de Aquino, como la parte y el todo son en cierto sentido idénticos, por lo que pertenece al todo es en cierto sentido pertenece a la parte. O sea, mira, no te pertenece nada, todo le pertenece al Estado y lo que es del Estado te pertenece a ti. Entre muchos y graves deberes de los gobernantes que harían todo lo posible por el pueblo, el primero y el jefe es actuar como una justicia estricta. Con esta justicia se llama redistributiva,
¿Qué es la redistribución? No se escucha mucho hoy en día sobre la redistribución de bienes. ¿Qué es la redistribución? Es quitarle al que tiene y darle al que no tiene. Eso no es robar. Hacia todas y cada una de las clases por igual. Como el poder de gobernar proviene de Dios y es, por así decirlo, una participación en la suya, la más alta de todas las soberanías debe ejercerse como se ejerce el poder de Dios, como una solicitud paternal que no solo guía al conjunto, pero alcanza también a los individuos. Todo el mundo se va a ver involucrado en esto. Siempre que el interés general o una clase en particular sufra o se vea amenazado con un daño de otra manera, no puede satisfacerse o prevenirse. La autoridad pública debe intervenir para hacer el frente. O sea, cuando nadie lo puede solucionar, entonces la entidad pública se mete y soluciona el asunto. El derecho de poseer la propiedad privada se deriva de la naturaleza, no del hombre, sino del Estado. Y el Estado tiene derecho a controlar su uso únicamente en el interés del bien público, pero de ningún modo a absorberlo por completo. Mira, lo que es tuyo no es tuyo, el Estado va a entrar y va a administrar las cosas que tú tienes. Y yo pienso en todas esas personas que trabajan para obtener tantas propiedades, finalmente todo eso no es suyo, eso es de otro. Sindicatos, los más importantes de todos son los sindicatos de los trabajadores. Tales sindicatos deberían adaptarse a las exigencias de esta naturaleza, de esta nuestra época. Una época de educación más amplia. Ahora, la cuestión de aquí es que cada vez se está haciendo que el hombre dependa más de él mismo, sino de otros. ¿Ves? Porque entrar en una sociedad de este tipo es el derecho natural del hombre y el Estado tiene por oficio proteger los derechos naturales, no destruirlos. ¿Qué es lo que dice? Tenemos el derecho de tener tus derechos, no solamente tus derechos, sino también tus propiedades. Son míos, yo te los voy a administrar. Y, y aquí se nos recuerdan las cofradías, sociedades y órdenes religiosas que han surgido por autoridad de la Iglesia y la piedad de los hombres cristianos. Así es que los anales de cada nación hasta nuestros días dan testimonio de lo que han logrado por la raza humana. Todas aquellas sociedades secretas y órdenes religiosas que han surgido por la autoridad de la Iglesia son buenas. Yo creo que no han sido buenas porque la Inquisición fue una sociedad que salió de la Iglesia y esa Inquisición mató demasiada gente. En su aspecto religioso afirman con razón ser responsables únicamente ante la iglesia. Hay sociedades secretas que no responden a nadie más sino a la iglesia. Por consiguiente, los gobernantes del Estado no tienen derecho sobre ellos, ni pueden reclamar participación alguna en su control. O sea que hay entidades que están debajo y están a oscuras, que son secretas y que los que dirigen el Estado no pueden pedirles a ellos control. Ellos dan su control y ellos dan sus resultados a la iglesia y no al Estado. Por el contrario, es deber del Estado respetarlos y valorarlos. Y si es necesario defenderlos de ataques. ¡Wow! Nos estamos metiendo en un asunto muy complejo. Que el trabajador sea instado y conducido a la adoración de Dios, a la práctica ferviente de religión y entre otras cosas a la santificación de los domingos y días santos. ¡Wow! Nos están llevando cada vez más a ellos. Déjalo aprender a reverenciar y amar la Santa Iglesia, la madre común de ellos. Yo pensé que al que teníamos que adorar era a Dios y por lo tanto obedecer los preceptos de la Iglesia y frecuentar los sacramentos, ya que son los medios ordenados por Dios para obtener el perdón de los pecados y llevarlo a una vida santa. Se mezcla mucho a Dios con los preceptos de la Iglesia, a Dios con los preceptos de la Iglesia. Pues no, mira, querido amigo, aquí se marca una diferencia. Una cosa son los preceptos de Dios y otra cosa son los preceptos de la iglesia. Las escrituras van en contra de lo que dicen estos preceptos. De aquí se sigue la obligación y eso lo vamos a ver, lo que estamos hablando lo vamos a ver después. Cómo se contradicen los derechos humanos y los derechos y las leyes humanas con las escrituras.
De aquí se sigue la obligación del cese del trabajo y el trabajo de los domingos y ciertos días festivos. ¿Qué? Luego no es el sábado, luego no es el sábado el día del Señor. ¿Por qué entonces está diciendo la iglesia que es el domingo? Respecto a la iglesia, su cooperación nunca faltará, sea el tiempo, la ocasión, e intervendrá con tanto mayor efecto cuanto más ilimitada sea su libertad de acción. Que esto lo tomen muy en serio aquellos cuyo deber es salvaguardar el bienestar público. La iglesia va a meterse en todo asunto. La siguiente es la lista larga, aunque incompleta, de los derechos humanos, tal como han aparecido en las encíclicas papales desde el 1891. Vamos a echarle entonces un vistazo a los derechos humanos, según John Robbins Williams, la megalomanía de la iglesia. Estos son algunos de los nuevos derechos que requieren la intervención del gobierno en todos los aspectos de la sociedad y de la economía. Lo que el papado se ha dado cuenta es que al ampliar constantemente los derechos humanos para usar la propia frase del Vaticano puede ofrecer argumentos morales siempre nuevos para ampliar el tamaño, alcance y poder del gobierno. Gaudium et Spes es uno de los principales documentos emitidos por el Vaticano II. Así es que bueno, aquí tenemos entonces derechos según los derechos humanos. Derecho a fundar libremente sindicatos para los trabajadores. Derecho a la cultura, a inmigrar. Derecho a la alimentación, derecho a la ropa, al descanso, a la atención médica, al salario justo, a la vida, a un entorno seguro, a la seguridad personal de los trabajadores, a la vida familiar, a la propiedad privada, derecho al uso común de todos los bienes, al trabajo, a una pensión, a un seguro de vejez, a una asociación, a la seguridad, a la integración corporal, a los servicios sociales necesarios, de huelga, a elegir libremente un estado de vida, a fundar una familia, a la educación, al empleo, a la buena reputación, al respeto, a la información adecuada, a actuar de acuerdo con la norma recta de la propia conciencia, a la protección de la propiedad, a la libertad que le corresponde, a la formación profesional, a la educación de calidad y a una atención sanitaria adecuada. Wow, esto es muy interesante porque sí que todo esto es muy importante para la vida, pero en sí, como venía diciendo antes, no se puede echar por tierra la Biblia para dar derechos a las personas. Todo esto está en las escrituras. La cuestión aquí es un poder megalómano. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una persona que quiere gobernar el mundo por encima de las escrituras. Y esto es lo que no está aceptable y lo que dice las escrituras. O sea, en cierta manera, claro, se quiere gobernar el mundo, pero no con las escrituras, sino que con la plena razón y conciencia del ser humano. Pero como hemos visto, el corazón del ser humano es malo. Las complejas circunstancias de nuestros días hacen necesario que la autoridad pública intervenga más a menudo en los asuntos sociales, económicos y culturales. Cada vez más la autoridad pública, los entes gubernamentales, va a intervenir más en las personas y en lo que hacen las personas. No vamos a ser libres, cada vez más vamos a estar atados a este tipo de poder. Ya en 1874, el primer ministro británico Gladstone afirmó: la servidumbre individual, por abyecta que sea, no satisfará a la Iglesia latina. El Estado también debe ser esclavo. Todos aquí estamos entrando en este nuevo orden mundial, en esta nueva orden situación. En 1904 y 1905, un sociólogo alemán no católico, Max Weber, publicó un ensayo sobre el que los sociólogos, economistas y teólogos han estado discutiendo desde entonces: la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Aquellos países cuyas economías habían crecido más rápidamente eran protestantes, y aquellos cuyas economías se habían quedado atrás eran católicos romanos. Esto es muy interesante y claro, lo dice John Robbins. Él dice que los países protestantes eran los que tenían una economía mucho más estable y mucho mejor que los países católicos. ¿Por qué era esto? Porque las personas aprendían a vivir con lo que tenían basado en las escrituras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las personas viven mejor con la Biblia que sin la Biblia. Ahora,
Felix Rachel habla sobre las cuestiones que señaló 6 formas en las que el protestantismo había fomentado el crecimiento económico en Europa. ¿Qué es el protestantismo? Es prácticamente que una religión basada en las escrituras. ¿Ok? Lo contrario a esto es el catolicismo, que se basa en los griegos, en Tomás de Aquino, en Aristóteles, Platón y en San Agustín de Hipona. ¿Qué fue entonces lo que le dio o lo que el protestantismo le dio a Europa en el crecimiento económico, a diferencia del catolicismo romano? El protestantismo permitió que el intelecto se dedicara a las actividades seculares, no solo religiosas. El protestantismo llevó la educación a las masas, a diferencia del católico romano, que la educación era solamente para los clérigos y las personas que tenían mucho dinero. El protestantismo le llevó la educación a las masas. El protestantismo no fomentó la indolencia, el disgusto y el desdén por el trabajo como lo hizo el catolicismo romano. A los protestantes, según lo que dice las escrituras, hazlo todo lo que hagas y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todas tus fuerzas. Y eso prácticamente que fue la filosofía que el protestantismo le vendió a las personas, ¿sí? Los gobiernos protestantes. Así que las personas deseaban más trabajar que dedicarlo a borracheras y al despilfarro, como pasaba también en la época de los papas. Las personas ricas dedicaban más tiempo a los banquetes que a una educación y que al trabajo en sí mismo. El protestantismo defendió la independencia y la responsabilidad individual. Cada quien es individual y cada quien es responsable de sus actos, pero también se velaba de que cada persona pudiese tener un libre albedrío e individualidad para hacer las cosas, a diferencia del católico romano, que en cierta manera todo se debe responder al Papa ante cualquier situación de cualquier ser humano. O sea, nadie puede hacer nada si el Papa no lo sabe, en cierta manera. El protestantismo creó un tipo superior de moralidad, claro, una moralidad que se basaba en las escrituras, que no mataba, no robaba, no utilizaba, no decía mentiras, trataba de hacer las cosas correctas, no adulteraba y los que adulteraban pues se castigaban duramente, en cierta manera. El protestantismo fomentó también la separación entre la iglesia y el Estado. ¿Mm? Así es que en todos estos aspectos escribió Rachel, el protestantismo produjo un efecto liberador y estimulante sobre la vida económica, pero el catolicismo un restrictivo y obstructivo. En uno puedes encontrar libertad económica y libertad para ti, y en el otro, en el catolicismo, restrictivo y no puedes hacer lo que quieras. Wow, esto está en el Escritos de Calvino. Una carta de 1854 de Foster, el señor Foster. Charles Dickens escribió en el Simplón, en el puente de San Mauricio, donde termina el cantón protestante y comienza un cantón católico, podría separar dos condiciones perfectamente distintos y diferentes de la humanidad. O sea, donde terminaba una nación protestante y empezaba una nación católica, él decía, aquí hay dos cosas diferentes de la humanidad, trazando una línea con un bastón en el polvo del suelo. Del lado protestante había pulcritud, o sea, del lado de los que leían las escrituras. A ver, cada vez que se hable de protestante, estamos hablando de una persona cristiana, ¿sí? Estamos hablando de una persona que lee las escrituras. Cuando hablamos de católico, es una persona que se basa en la iglesia, ¿ok? Del lado protestante había pulcritud, alegría, industria, educación, aspiración continua a cosas mejores. Del lado católico, la suciedad, la enfermedad, ignorancia, miseria y sufrimiento. Constantemente observé algo así desde que llegué por primera vez al extranjero, que tengo el triste temor de que la religión de Irlanda se encuentra en la raíz de todos sus dolores. Si es que este escritor se para en medio de las dos y de un lado hay cosas muy buenas, hay una economía muy buena, hay trabajo, hay respeto, hay limpieza. Del otro lado no hay trabajo, hay despilfarro, hay, bueno, ciertas cosas. Obviamente que estas dos culturas y estas dos religiones son
como del cielo a la tierra. Según el derecho canónico, el control de todos los bienes de la Iglesia, Estado romano, pertenece al Papa, su emperador romano, su emperador supremo. La doctrina católica romana de la propiedad privada tiene un eco en el lema comunista del siglo XIX, que de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. John Robbins. Lyndon Johnson en el libro Gran Sociedad dice lo siguiente: los derechos humanos son más importantes que los derechos de propiedad. O sea, no nos importa si tienes derechos, lo que nos importa es que tú obedezcas, que lo que es tuyo no es tuyo. Era el credo de la Gran Sociedad de Lyndon Johnson. Tomaremos de los que tienen y daremos a los que no tienen. ¿Qué? Si yo he construido lo mío con sudor, ¿por qué lo van a quitar? No es que no te pertenece, amigo. Aparece en la literatura del fascismo, nazismo, la teología de la liberación, intervencionismo y socialismo. Así es que lo que nos espera es algo complejo. Hay una historia que se encuentra en las escrituras y está en Primera de Reyes capítulo 21 y la historia de Acab. Acab era un hombre muy malvado. ¿Ves? Era un hombre que se dejaba guiar por su esposa, Jezabel. Y Acab un día miró unos jardines, o bueno, unas tierras muy bonitas que estaban cerca de su palacio. Las miraba. Y pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabat respondió al rey Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti mi heredad, la heredad de mis padres. Y Acab vino a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. De Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en cama y volvió su rostro y no comió. Así es que él se va a su cama. Bueno, el baile dice, bueno, aquí tenemos las imágenes. Él luego se va a su cama y se pone triste. Y estando en su cama, entonces llega su esposa, Jezabel. Y Jezabel ve que Acab está triste. Y luego ella va y hace una carta, la lleva a los ancianos, y los ancianos promulgan un edicto en el que le quitan la vida a Nabot. Y luego le dice Jezabel a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero. Y entonces Acab se pone feliz y se va a tomar su tierra. Luego viene un profeta Elías y le dice: mira todo lo que tú hiciste, eso no está bien. Ok, esa historia es una historia muy ilustrativa de lo que está pasando en este tiempo. A las personas no se le deben quitar lo que ellos tienen, eso es de ellos. Cada quien trabaja por lo suyo, y ese es el individualismo que le daba el protestantismo. Pero si bien creo yo que llegará el tiempo en este mundo, y está llegando, en el que las cosas que tú tienes no son tuyas, sino que van a ser de otro. Por eso me encanta lo que dice en Isaías 65, que aquellos redimidos que estarán en el reino de los cielos edificarán casas y vivirán en ellas y comerán del fruto de su tierra, y no edificarán para que otro habite, ni sembrarán para que otro coma. A ver, estamos en un tiempo de grande complejidad y perplejidad, que no sabemos si donde estamos hoy vamos a terminar nuestra vejez. Está muy confuso todo este asunto. Del otro lado hay un poder que quiere gobernarlo todo, pero según como dice las escrituras, esta cuestión se va a terminar. Y pronto, muy pronto, Jesús va a llegar y va a llevarnos al reino de los cielos. Y ese será
el mejor momento de mi historia. Sé que tú estás escuchando este video y puede ser que hoy, y mientras escuches este video, tú sientas quizás que estás herido o herida, o sientas también que el tiempo está pronto, que está muy cerca, está a las puertas. Las guerras lo avisan, todo esto está pronto a acabar. La ley de Dios ha sido tirada por el piso y los derechos humanos los han puesto por encima de cualquier otra cosa. Pero no es así y no seguirá siendo así. Las escrituras dice, es tiempo de que te levantes porque han invalidado tu ley. Así es que bueno, mi querido amigo, hermano, hermana, amiga, sé que Dios está al control de todas las cosas y Él permite todo eso por una razón. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y quiero orar contigo. Eterno Dios, permítenos estar firmes ante la tempestad que viene. Ayúdanos a tener nuestros sentidos abiertos y dispuestos y despiertos para entender tu palabra y seguirte a ti. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos entonces en un próximo video.